Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Siguiendo con las ideas simples y al punto para Navidad, esta semana vamos a cocinar doner kebab. Sí. Y tú me dirás, doner kebab, ¿estás loco? Por cierto, te queda muy bien el pelo. Y yo te diré, muchas gracias, aunque me lo tengo que cortar ya. Lo del kebab, pues que en el vídeo anterior, así por casualidad, dije que se podía comer en Navidad, si estaba bien hecho, marisco, ensalada o kebab. Entonces, como lo dije así por casualidad, pues lo vamos a demostrar. Se puede comer kebab si está bien hecho. Vamos a empezar a hacer el pan de pita mezclando 500 gramos de harina y una cucharada de sal. Después mezclamos 300 ml de agua, 20 gramos de levadura, 3 cucharadas de aceite y lo añadimos a la harina. Amasamos y dejamos reposar hasta que doble el tamaño. Mientras tanto, vamos a mezclar una cucharada de comino, una cucharada de cardamomo, una cucharada de pimienta, una cucharada de canela, una cucharada de cilantro, joder, ¿cuántas cucharadas? Una cucharada de nuez moscada, 4 unidades de clavo, de esto no pongáis 4 cucharadas que si no vais a matar a alguien, una cucharada de cúrcuma, 2 cucharadas de pimentón dulce ahumado, una cucharada de laurel y sal. Yo voy a coger las especias enteras, las voy a calentar ligeramente en una sartén y las voy a moler. Aunque si no queréis calentar, moler y mezclar todo esto, pues podéis utilizar el típico mix de especias árabes, tipo ras al hanout, etc. Ahora vamos a cortar la carne a tiras y la vamos a mezclar con 3 cucharadas de limón, 3 cucharadas de aceite, una de vinagre y una cucharada de todas estas especias que hemos mezclado. Y la vamos a dejar macerar unas horas. Mientras tanto mezclamos un poco de tahina con zumo de limón y agua hasta obtener esta textura. Ok, ahora tenemos la masa, el relleno y la salsa. Recuperamos la masa, hacemos porciones de unos 60 gramos, estiramos y cocinamos en una sartén a fuego medio 5 minutos por cada lado. Cocinamos el relleno a fuego medio, rellenamos, acompañamos con un poco de tomate, salsa y listo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que tenéis los ingredientes en la caja de información y en mi página web, que me podéis seguir por todas las redes sociales como Spanish Guy Cooking y hasta la semana que viene. ¡Adiós! The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.